Queridos amigos, queridas amigas, es un privilegio nuevamente para nosotros estar con ustedes. Este es su programa Diálogo Abierto. Bienvenidos a esta 10ª lección, estudiando el libro de Efesios. En esta ocasión, unos textos que realmente son muy importantes para la vida diaria de cada uno de nosotros. Así que no te pierdas, porque acá estaremos viendo cómo debe ser el relacionamiento entre el esposo y la esposa, qué implica esto en la iglesia, en el contexto de la iglesia. Creo que va a ser muy valioso. También quiero aprovechar para pedirte que, siendo que el tema es tan importante, tú puedas compartir. Ahorita haz un clic, saca el enlace, envíalo a tus amigos, envía a tus parientes, a personas que tú creas que pueden beneficiarle este estudio especial que tendremos del libro de Efesios en esta ocasión. Recibe un saludo grande de nuestra parte. Vamos a saludar a algunos de los que se ponen en contacto por las redes sociales. A Claudia Morelli, ella nos saluda desde Uruguay. Queridos pastores, gracias, dice, por abordar el tema. A Jorge Luis Matencio, nos saluda desde España. Un gran abrazo para ti, Jorge Luis. Dios te bendiga también. A Juan Utrilla, que también nos manda sus saludos, que el Señor también puede estar contigo. A Silvia Valera, desde Ancash, Perú. Bendiciones para ustedes, nos dice. También, Silvia, bendiciones para ti, que el Señor pueda acompañarte. A Adila Malca. Y bueno, podríamos leer más nombres, pero no podemos hacerlo por el asunto del tiempo. De todas maneras, quisiéramos que tú te identifiques con ellos. Tal vez nosotros no te conocemos, tal vez no sabemos quién eres, pero el Señor te conoce y sabe por qué te das un tiempito para escuchar este programa, y Él lo valora también. Y con seguridad te será también de gran bendición y de beneficio para tu vida. También a nuestros fieles oyentes de la red Nuevo Tiempo, una radio que está siempre pensando en ti, que está más cerca de ti, llevándote mensajes de esperanza. Un gran abrazo para ustedes en los distintos diales en todo el Perú y aquí en Lima en la 103.3. Que el Señor te pueda acompañar y bendecir. Siempre los fines de semana estamos con ustedes, meditando en esta temporada en el libro de Efesios, pero estaremos con ustedes meditando en mensajes bíblicos importantes. Que el Señor pueda acompañarlos. Ya estamos ahora sí, acá listos para iniciar nuestro programa, y ya está con nosotros también nuestro invitado. En esta ocasión, un querido amigo, también profesor aquí en la Facultad de Teología, el doctor, bueno, ya casi doctor, ¿no? Un poquitito, el magíster, pero doctor también, Joel Turpo. Bienvenido, Joelito. Gracias, Benjamín. Estamos muy felices, amigos, de estar con ustedes aquí en este programa tan importante. Especialmente la importancia porque muchas veces la palabra de Dios está en el olvido, ¿no? Uh-huh. Y es bueno no solo refrescar la mente, sino también extraer enseñanzas valiosas para nuestra vida en este ciclo que estamos viviendo. Uh-huh. Ahora, miren, estamos en una semana muy especial, porque esta es la semana que justamente este fin de semana se está celebrando el Basta del Silencio. A nivel nacional, el gran movimiento de personas que hablan sobre la familia, una buena relación. ¿Qué podríamos decir a toda esta gente que ahorita ya está trabajando? Toda esta semana está y este fin de semana estamos en el gran movimiento de Basta del Silencio. Claro, este es un movimiento muy interesante porque tiene el énfasis de poner un paro, hacer una voz de alerta, una llamada de atención para que pueda eliminarse pues algunos maltratos, algunas situaciones conflictivas que suceden en la sociedad o abusos que pueden perpetrarse aquí en la sociedad y en la cultura. Así que nuestro apoyo constante, y de hecho nosotros también estamos comprometidos con este proyecto, y de hecho en muchos lugares se hacen también marchas, ¿no? De concientización a la comunidad, así que un saludo para todos los amigos que seguramente van a estar marchando, desfilando por algunas calles de las ciudades. Eso es a nivel también de todo Sudamérica. En realidad es un gran movimiento, ¿no? Que creo que hay que felicitarlo, hay que animarlo, seguir para adelante. Qué bonito que la iglesia esté activa también, velando por estos temas sociales tan importantes, ¿no? Que creo que son muy necesarios. Este 27, bueno, ahora también estamos en la semana en la que se va a realizar un campamento importante de jóvenes de la Unión Peruana del Sur. Toda la parte sur del Perú
estará reuniéndose para poder estar todos juntos como jóvenes, llevando a cabo un bonito programa, un mensaje para ellos. Sí, no, es espectacular realmente cuando toda la juventud está, así que un saludo para todos ellos. Me imagino que deben haber varios cantantes, ojalá podamos ahí estar con ustedes para escuchar algún concierto. Nos gusta mucho la música, la buena música, y un saludo, ¿no?, para todos los jóvenes que seguramente están allí en el campamento también. Y finalmente esta semana es especial, ¿sabes por qué? Porque el 27 se celebra el Día del Estudiante de Medicina, y nosotros tenemos aquí en la UPU también una facultad de medicina muy bonita, nuestros alumnos muy queridos, acá reconocidos también. Bueno, también hay estudiantes de medicina en todo el Perú, tal vez alguien que está justo ahora escuchando la radio en un micro, en un bus, en un taxi, es un estudiante de medicina. ¿Qué le podemos decir a él que también está en su día en esta semana? Excelente, yo te felicito más bien porque estás al día en cada fecha. No sabía que era el día del estudiante de medicina. Aquí un saludo especial para todos los estudiantes, no solo de aquí de la Universidad Peruana Unión, sino también de las diferentes universidades donde estudian esta carrera tan importante, que es una carrera de servicio a la comunidad. No es una carrera de índole tanto económica, ¿no? Es decir, de ganar mucho dinero, sino más que todo de servir a la comunidad, de darse por la otra persona, de atender a la otra persona y de mejorar los estilos de vida que hay en la sociedad. Así que nuestro reconocimiento a todos los estudiantes y esperamos que prosigan hacia la meta. Que cumplan la meta, ¿no? Que cumplan la meta, los animamos, estamos ahí orando por ustedes. Dios los pueda acompañar en este bonito deseo que tienen en su corazón de servir a nuestra sociedad. Bueno, es hora de estudiar el tema. Voy a pedirte que por favor tú hagas la primera oración para guiar este estudio. Ok, oremos. Padre Celestial, Señor, te agradecemos por este momento que podemos estudiar tu palabra, leerla y extraer lecciones para nuestra vida. Bendícenos y bendice a todos los oyentes, los que nos están viendo también. Tú estés con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Bueno, estamos en una lección cuyo título ya es bastante sugestivo. Cónyuges juntos en la cruz, ¿no? Y el texto central de esta lección, versículo 25 al 27, dice: maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua, por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa, mejor, e inmaculada, ¿no? Este tema tiene que ver con el hogar cristiano, pero también con la iglesia. ¿Cómo inicia esta sección el apóstol Pablo? Cuando escribe esta sección, ¿cuáles son sus primeras palabras? Bueno, cuando uno lee el texto bíblico, uno tiene que arrancar desde el versículo 21. Uh-huh. Muchos indican que el versículo 21 de Efesios capítulo 5 es el engranaje, ¿no? Uh-huh. Que conecta lo que se dijo anteriormente con lo que se va a decir. Uh-huh. Y es interesante que lo que se dijo anteriormente, especialmente en el versículo 18, uh-huh. Allí se menciona: no os embriaguéis con vino, no se emborrachen, ¿no? Pero dice: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, sed uh-huh. llenos del Espíritu. Y esta es una orden. Estaba revisando allí la terminología griega, está en imperativo. Y después empiezan a aparecer varios participios que demuestran que una persona está lleno del Espíritu Santo, ¿no? Uh-huh. Porque aquí empieza a hablar de cantar, ¿no? Uh-huh. Pero el versículo que vamos a estudiar ahora, 21, es la última característica, se podría decir, que se presenta aquí, que es el someterse unos a otros. Y me gusta que diga unos a otros, ¿no? Y en el contexto que tú nos estás diciendo, este someterse también sería parte de esta bendición, del resultado de estar lleno del Espíritu Santo. Así es, ¿no? Así es. Es un fruto, se podría decir, del Espíritu Santo. Qué bonito, ¿eh? Es algo que realmente vale la pena resaltarlo, ¿no? Así es. Y no solamente esa sería la quinta característica, porque uno puede leer los pasajes uh-huh. anteriores y encontrar otras características que son las evidencias de que uno está ya con el Espíritu Santo. Y este sometimiento es algo que produce el Espíritu Santo, porque como tú sabrás, y nuestros amigos también, no es fácil someterse, ¿no? No. Cuando uno especialmente está manejando... Ni entre nosotros es fácil. Sí, pero mira, cuando uno maneja el auto y se cruza a alguien, no es fácil someterse, ¿no? O sea, quedarse callado. Uno quiere a veces reaccionar humanamente. Uno dice: ¿cómo me va a pisotear a mí? ¿Qué se ha querido este hombre? En un partido de básquet, ¿cómo funciona eso, Joelito? A ti te gusta mucho el básquet. Así, igual el fútbol, ¿no? Sí, pues, someterse implica, pues, que ante una
provocación, a veces queriendo o no queriendo, ¿no? Que se produce a veces en las canchas, uno tiene que reaccionar con calma y paz. Esto implica también dominio propio, ¿no? Implica varios valores, pero es algo que el Espíritu Santo produce en nosotros, ¿no? Es la transformación que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros y de hecho es necesaria que la produzca, ¿no? Ahora, ¿cuán importante es esto? Porque tú estás hablando del texto que introduce toda una sección, ¿no? Los estudiosos dicen que este es el versículo que introduce y el versículo que es la conclusión de toda esta sección es el versículo 33. O sea, dice, sométanse unos a otros, la introducción, y el 33, la conclusión, donde ya se habla justamente del esposo y de la esposa, ¿no? Capaz hasta lo podemos leer, Joel. Sí, el 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete. Literalmente, viene del término de fobia en griego, sería tema, ¿no? Unos dirían todavía tenga miedo, ¿no? Pero está muy bien la traducción respete, considere a su marido, ¿no? Y esta es la primera sección, porque si usted analiza todo este capítulo, usted se va a dar cuenta que Pablo está hablando aquí a la pareja, ¿no es cierto? Desde el 22 hasta el 33. Después va a hablar a la familia, aquí van a aparecer los hijos, y después va a hablar con respecto a los siervos, a los esclavos, ¿no? Que también lo vamos a estudiar en los posteriormente. O sea, esta es una introducción, pero el encabezado es este de someteos los unos a los otros. En el caso de los esposos, ya hablando ahora específicamente más tal vez de las esposas, porque el texto comienza en el 22 hablando de las esposas, ¿no? Bueno, son pocos versículos, en realidad 3 versículos que están más alineados a la esposa. Capaz los puedes leer y nos vas explicando de qué se trata, qué es lo que Dios le pide a las esposas. Sí, a veces muchos dicen amén por estos versículos que están en la Biblia, ¿no? Ajá. Pero lo dice tal vez en ignorancia, porque cuando uno se pone a revisar con más detalle, uno encuentra lindos mensajes, tanto para el hombre como para la mujer. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esta frase es muy importante, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Me llama la atención que comienza diciendo, mujeres están sujetas a sus maridos, y termina esta frase diciendo, como Cristo o como la iglesia está sujeta a Cristo. O sea, es como que ahí hay un paralelismo. Sí. No, de hecho, hay todo un paralelismo aquí. La mujer representa la iglesia, ¿no? Está ese paralelismo muy claro. La mujer es la iglesia y el marido, el esposo, es Cristo. Es Cristo. Y también aquí hay otra figura. Cristo es la cabeza. Hay un cuerpo, ¿no? La iglesia es un cuerpo, porque aquí este es un tema altamente... Es una metáfora que es muy usada en Efesios, de paso, ¿no? El cuerpo de Cristo. Así es. Entonces, de la iglesia, la cabeza, o sea, la iglesia es como un cuerpo, donde la cabeza es Cristo, y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Entonces, aquí se utilizan 2 metáforas, se podría decir, ¿no? 2 metáforas para poder representar lo que es la iglesia y lo que ocurre también en los miembros, en la iglesia misma, porque la iglesia, como cuerpo de Cristo o como esposa de Cristo, debe someterse, ¿no? Someterse a Cristo. Y ese sometimiento es uno de los mayores desafíos que como iglesia, como personas, nosotros tenemos, ¿no? No es fácil someterse a Cristo. En la vida práctica, ya no hablando de la iglesia ahora, sino hablando de la familia, ¿cómo funciona esto? Hablando de la familia. Sí, hablando de la esposa, porque el pedido acá es para la esposa, ¿no? Claro, es para la esposa, porque la esposa, ojo con esto, ¿no? Sometimiento no significa esclavitud, servilismo, o que el hecho de que la esposa sea la sierva de la casa, ¿no? Y el esposo sea el amo de la casa. El texto no nos está diciendo eso. Entonces, este es un sometimiento voluntario. Esa palabra me parece que es muy importante. Voluntario, porque la esposa se somete al liderazgo que está asumiendo en la familia o que le da en la familia Dios al esposo, ¿no? Esta es
se puede decir, la estructura que Dios ha colocado en la familia. Pero eso no quita de que el esposo esté en un nivel inferior, porque uno puede pensar, la mujer entonces está abajo y el hombre está arriba. No, porque cuando uno lee los siguientes pasajes, uno se da cuenta de que hay ciertas responsabilidades de la mujer, pero también hay muchas más del hombre. Y ojo con esto. Es mucho más largo el texto para el varón. Así es, porque fíjense, solo el 21 ya yo creo que nos encuadra muy bien en el tema. Someteos unos a otros. O sea, no es solo la esposa la que somete, sino que el esposo también se somete al esposo. Y el sometimiento del esposo es mucho más. O sea, va mucho más el sometimiento del esposo. Ahora, me llama la atención algo que tú dijiste y quiero unirlo acá. Este sometimiento no es un sometimiento producto de mi buen deseo solamente, porque tú decías hace un rato que en realidad la presencia del Espíritu Santo produce esto como un fruto que incluso puede ser hasta incomprensible. O sea, nosotros vivimos porque el Espíritu Santo nos da la posibilidad de someternos de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo, ¿no? Así es un fruto del Espíritu Santo en realidad y un fruto necesario, ¿no? Porque, ojo, esto, claro, en el aspecto de la familia, es la esposa que se somete al liderazgo del esposo, no servilismo, ojo, no servilismo, se somete, pero también es lo mismo que ocurre con nosotros como cristianos, que nos tenemos que someter a la cabeza que es Cristo, ¿no? A nuestro Creador. Entonces es algo que ocurre diariamente también, porque si nosotros no nos sometemos, eso implica que estamos en una posición de rebelión, porque la persona que no se somete, entonces está en rebelión contra Dios. Solo para cerrar esta primera parte y luego capaz vamos a pasar un momento de alto. Dice que el esposo es la cabeza de la esposa. La cabeza es un término muy interesante porque normalmente la cabeza también se traduce como líder, como el que va adelante. ¿Esto implica que el esposo es el que manda o es el que sirve, el que sabe hacer mejor las cosas? El hecho de que sea cabeza o líder, ¿qué implica? Claro, el texto, habría que leer los siguientes pasajes en realidad, ¿no? Y permítanme leerlo ya para avanzar con el versículo 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. Entonces aquí yo encuentro dos cosas muy importantes, ¿no? A la mujer se le insta, o Pablo le está instando aquí a someterse, ¿no? A respetar el liderazgo del esposo, que es la cabeza. Pero al esposo le está diciendo que vaya mucho más allá del sometimiento. No es solo someterse, porque ya lo dijo, someteos unos a otros, sino que tiene que hasta sacrificarse por la esposa. Abnegar, tiene que demostrar abnegación por la esposa, ¿no? Entonces, es ir más allá, ¿no? Es ir más allá, porque no se somete solamente, sino que ahora hasta es capaz de dar la vida por la esposa, y es lo que Jesús hizo, ¿no? Y el texto lo dice claramente, que se entregó a sí mismo por ella. Bueno, queridos amigos, vamos a tener aquí un pequeño alto para poder continuar luego con nuestro diálogo, porque con seguridad hay muchas otras cosas más todavía en este pasaje que nos hablan de cosas prácticas que nosotros tenemos que hacer, pero que también nos hablan de la comunidad, de la iglesia, que la iglesia también tiene que vivir y experimentar. Quédate con nosotros, por favor. Espero yo que estés disfrutando de los estudios de este trimestre. Y si tú lo estás haciendo, por favor, comparte este enlace para que otros también puedan disfrutar junto contigo del estudio de este maravilloso libro escrito por el apóstol Pablo, el libro de Efesios. Gracias, queridos amigos, por seguir con nosotros. Gracias por quedarte con nosotros. Por favor, este es tiempo oportuno para que tú puedas hacer un clic en el enlace, para también suscribirte al canal, para enviar este enlace a algún pariente, a algún ser querido tuyo, porque estamos hablando del tema de la familia, estamos hablando de cómo se relaciona el esposo con la esposa, cuál es la función de cada uno de ellos, cómo hacer para que vivan en armonía, en una sociedad en la que no es tan fácil vivir en armonía, incluso en familia, pero de eso el libro de Efesios nos está hablando. Y todo esto con implicaciones en la iglesia, en la comunidad cristiana, porque nuestra iglesia también tiene que vivir como una familia en relación a Cristo. Nos venías hablando un poquito del esposo, ¿no? Que el esposo
está siendo pedido mucho más de lo que se le pide a la esposa, Así es. porque tiene una entrega que tiene que imitar a Cristo que lo lleva hasta la muerte. Implica que realmente el esposo tiene que dar su vida por la esposa. Implica que aquí hay todo un cuidado especial que el esposo hace por la esposa, ¿no? Actos de abnegación, que son actos de amor, porque fíjense, si ustedes leen el pasaje, a la mujer se le pide que se someta y al esposo se le pide que ame hasta el sacrificio, ¿no? Ese amor hasta el sacrificio es más allá de la sumisión, porque el amor también implica someterse. ¿Qué es? Porque nuestra sociedad a veces tiene pues conceptos interesantes, ¿no? Entonces, a mí me piden que yo ame, al otro le piden que se someta. ¿Cuál de los dos es más fácil? ¿Cuál de los dos es más difícil? ¿Cuál de los dos cuesta más? Claro, por nuestra naturaleza los dos cuestan, ¿no? Nadie le gusta someterse. Pero cuando uno se casa, uno se somete también por amor, ¿no? A la otra persona. Y también porque la palabra de Dios nos insta a hacerlo, en el caso de la dama. Pero como yo quiero resaltar eso, esto no implica servilismo, esclavitud. Hay una cita de Elena G. de White, que es una gran escritora, permíteme leerlo. Ella dice, muchos maridos en su trato con sus esposas no han representado correctamente al Señor Jesucristo en su relación con la iglesia, porque no andan en el camino del Señor. Declaran que sus esposas han de someterse en todo a ellas, pero no era designio de Dios que el marido ejerciese dominio como jefe de la casa cuando él mismo no se somete a Cristo. Debe estar bajo el gobierno de Cristo para representar la relación de éste con la iglesia. Si es tosco, rudo, turbulento, egotista, intolerante, no diga nunca que el marido es cabeza de la esposa y que ella debe sometérsele en todo, porque él no es el Señor, no es el marido, en el verdadero significado del término, ¿no? Pero es dura la cita, Sí, ¿no? sí. O sea, tú estás casado, aparentemente tienes el documento de marido, pero en realidad no lo eres. Así es, ¿no? Porque el marido debe someterse a Cristo. Y eso es justamente lo que aquí dice, ¿no? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿no? Es decir, mi primera fidelidad es para con Dios. Y si mi esposo pues no está andando conforme a los lineamientos de Dios, entonces aquí la recomendación que da Elena G. de White es que no tendría por qué someterse, ¿no? Ante cosas que vayan en contra de la palabra de Dios. Ahora, el texto bíblico es muy práctico, ¿no, Joel? Porque el texto bíblico no nos está hablando de esta vida de competencia, que hoy en día hay veces se promueve mucho en nuestra sociedad, donde el esposo y la esposa se sientan para competir uno con el otro. ¿Quién hace mejor las cosas? Y los dos quieren hacer lo mismo. Sino está hablando de una relación de interdependencia, donde uno hace una cosa, el otro hace otra cosa, donde los dos construyen una misma cosa, pero cada uno poniendo una pieza diferente, por así decirlo. Así es. Y eso es bonito, me parece, porque no está hablando, como tú decías, de un esclavo y un patrón. Cuando dice, por ejemplo, que el esposo es cabeza, significa que es realmente el líder, el que va adelante, el que primero se levanta y el que último se acuesta, el que trabaja más, suda más, el que mejor cocina y el que mejor lava, el que mejor barre y el que mejor educa a los hijos. Cabeza, o sea, tú no puedes ser cabeza de la casa si al final no sabes hacer pues, muchas cosas de la casa. ¿Cómo serías cabeza? Claro. ¿No? Yo creo que esa es una de las mejores demostraciones de lo que es el discipulado, ¿no? Porque el discipulado se resume en la palabra ser como el maestro. Y Jesús vino a esta tierra para mostrarnos cómo vivir, ¿no? Y por eso Jesús pide que nosotros le imitemos a Él, ¿no? Y es interesante que aquí en los textos que tú estás, o lo que tú estás mencionando en relación con el libro de Efesios, justamente es esa la consigna que se nos da, ¿no? Imitar al maestro, en este caso los esposos, a Cristo como cabeza y las esposas a la iglesia como cuerpo de la iglesia, ¿no? Bueno, al final vamos a cerrar con la aplicación de la iglesia aquí, pero ahora me gustaría ir un poquito al trabajo del esposo. Que tú ya lo mencionaste algunas cosas, porque a mí me llama, por ejemplo, la atención que dice que el trabajo del esposo es hacer lo que Cristo ha hecho con la iglesia. Y lo que Cristo hace, por ejemplo, es santificarla y limpiar a la iglesia. ¿Cómo el esposo santifica y limpia a su esposa, Joel? Muy buena la pregunta, muy buena, porque
aquí estos pasajes están en relación a lo que Cristo hace con la esposa. Ojo, Él se entrega por ella, ¿no? Y es lo que Jesús hizo, se entregó por ella, murió por ella, pagó el precio de la esposa para hacerla suya. Y esto es algo común en el antiguo cercano oriente, en las épocas que se escribió la Biblia, porque una persona para casarse con alguien tenía que pagar una dote, que era un precio muy alto. Por ejemplo, Jacob pagó 7 años de trabajo para poder casarse con, bueno, le dieron ahí a Lea primero y después a Tuvo que pagar a en realidad Raquel. más para la que quería 14 años, o sea, es un precio muy fuerte y aquí está pagando su propia vida. Y una vez que está con... Y algunos no hemos pagado mucho, ¿eh? y quién sabe que esa práctica sea buena también ahora, ¿no? Que el novio... Algunos nos ha salido muy barato la esposa. Claro, que el novio demuestre, ¿no? Que realmente paga una dote. Yo solo como una anécdota, ¿no? Cuando fui a pedir la mano de mi esposa, con mi familia fuimos, ¿no? Y mi suegro dice, está bien, dice todo ok, pero que asegure su trabajo, que asegure la economía, ¿no? Mi suegro dio algunas condiciones, ¿no? Como pidiendo, esto tiene que estar sí o sí, ¿no? Acá están los blancos, pa. Escuchando el suegro ahorita. Sí, no, mi suegro sabe, porque es mi gran amigo también, ¿no? Claro. Y me pareció correcto, ¿no? No me pareció algo fuera, ¿no? Es decir, uno tiene que tener ciertas competencias para poder demostrar, pues, a la familia, a los suegros, a los futuros suegros que está pues en la condición de sostener a la esposa. Entonces, acá Jesús se entrega por ella y cuando dice para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento en el agua, bueno, eso se está refiriendo al bautismo, al nuevo nacimiento, cuando el cristiano se entrega a Cristo, nace y entra en un proceso de santificación, pero es Dios el que está trabajando en la persona para que esa persona, como es parte de la iglesia de Cristo, cuando venga Cristo ya esté preparado, sin mancha, sin arruga. En el caso de la esposa, el esposo, qué bueno sería que el esposo manifieste una cortesía, una atención especial sobre la esposa. ¿Te parece a ti que esta frase tiene un contexto sacerdotal? Porque esto de la santificación es un trabajo de los sacerdotes. Así es. Entonces, ¿será que el esposo funciona como un sacerdote? ¿Será que él es el responsable de, no sé, hasta pienso tal vez, mira, hacer el culto es parte de esta santificación a la esposa? ¿Cómo tú mirarías eso? Sí, toda la razón, porque también estaba pensando eso cuando estudiaba la lección y los pasajes, porque es verdad, Jesús es el sumo sacerdote, ¿verdad? Pero Jesús también... Jesús ha dado esta responsabilidad de real sacerdocio a la iglesia, ¿no? Y como real sacerdocio, ellos son representantes de Dios aquí en la tierra para demostrar, pues, las actitudes de Dios y para atraer a las personas a Cristo, ¿no? Entonces, aplicándolo aquí al papel del esposo, nosotros claramente podríamos decir que el esposo es el sacerdote de la familia, ¿no? Y su principal responsabilidad, primera, es para con su esposa, para ayudarla, para prodigarle lo mejor, porque aquí aparece en términos de santificarla, habiéndola purificado. No significa que si no me cumple yo agarro un látigo, ¿no? Y la voy a golpear, nada de eso, ¿no? Está hablando más que todo de hacer actos de atención, de cortesía, para que ella pueda crecer, no solo espiritualmente. Conducirla a Cristo, pero también a una buena vida, ¿no? Sí, y eso implica también, porque hay muchas damas que quieren progresar también en la vida, ¿no? Estudiar, ya muchos nos casamos con damas que ya han estudiado, pero después tal vez quieren estudiar, entonces un esposo yo creo que no puede cerrarse, ¿no? Y también hay sus tiempos, ¿no? Para todo. Entonces, pero tiene que haber una planificación. Y no el esposo decirle, bueno, tú te quedas allí y ahí te quedas, ¿no? No vas a estudiar, no vas a aprender nada. Hay que ayudar a la esposa también para que ella pueda desarrollarse sus capacidades físicas, mentales y espirituales. Tiene que desarrollar. Hay otra analogía muy interesante acá. Dice que el Señor Jesús presenta a la iglesia, ¿no? Como algo sin arruga, ¿no? ¿Cómo haces tú para presentar a tu esposa sin arruga? ¿No? Dice que la presenta sin mancha. Así es. Dice la presenta hermosa, la presenta muy bonita a la iglesia, ¿no? ¿Cómo hacemos eso en la vida práctica nosotros? Porque los esposos estamos llamados a hacer eso y nuestra esposita
no tiene que tener arrugas, pues, y pasan los años y se nos van arrugando, ¿no? Claro, se van arrugando un hombre decía, pues, que cuando la casa está vieja hay que pintarla, ¿no? Pues eso es solamente como Un dicho por ahí. Sí, ¿no? un dicho por allí. Pero en realidad nosotros debemos dar una atención especial, ¿no? A la esposita, porque como tú mencionas allí, dice sin mancha, sin arruga, pero esto está refiriéndose un poquito más al aspecto espiritual, a los valores de la persona, a la integridad de la persona, a las actitudes correctas ¿Crees que en la vamos persona. mucho si vamos a hablar un poco de la parte física de la esposa? No creo que vayamos mucho más allá porque lo interno se demuestra también en lo externo, ¿no? Es decir, si yo estoy con Cristo internamente, eso se va a manifestar exteriormente también, en mis actitudes, en mi forma de vestir, en mi forma de hablar, se va a manifestar. Sería bonito sacar a hacer ejercicio a la esposa, Eso es, caminar con claro, ella. como dijimos allí, este desarrollo es tanto físico también, ¿no? Y si nosotros, porque tanto la esposa como el esposo queremos llegar bien hasta el matrimonio, hasta viejitos, estar hasta derechitos. viejitos, es necesario cumplir una buena alimentación, tener una buena alimentación, hacer ejercicio. O sea, el esposito tendría que estar viendo, mira mi amor, come por favor tu comidita completo, come saludable. También es el deber nuestro. Claro, en realidad muchos varones piensan que solo su deber es traer el dinero y se acabó allí, pero es desarrollar también los dones, los talentos de la esposa, ¿no? Que vayan y que ella siga creciendo. La esposa no puede perder eso lo dice también Elena G. de White, su individualidad. Cuando se casa, es decir, ella se casa y ya deja de ser persona. El único que decide todo es el esposo. No es así. Ella no debe perder su individualidad. Ella es una persona que piensa y está en el mismo nivel del esposo. Es interesante que Elena G. de White también dice que cuando Dios sacó a Eva de la costilla de Adán, lo hizo para que el hombre supiera que era su igual, que no era cabeza ni estaba en los pies. Entonces, la mujer es igual al hombre. Pero es interesante, estaba escuchando un seminario de una teóloga, una dama decía que también lo sacó de la costilla para que el hombre supiera que debe de sacrificarse por ella. Porque hay un sacrificio, el hombre sacrifica, ¿no? Por Pierde ella. una costilla. Claro, tiene que perder, es una operación, ¿no? Que le saca. El hombre tiene que sacrificar. Y esto está en tenor con todo lo que estamos leyendo también, porque muchas veces quien se sacrifica es la dama, ¿no? Pero es necesario que nosotros los varones también nos sacrifiquemos por ella, para que ella pueda vivir también lo más cómoda que se pueda, ¿no? En la medida de lo posible que el hombre le pueda dar la comodidad, la casa, la seguridad, el desarrollo profesional también, la salud física, preocuparse por eso y también apoyar en la casa. Porque a veces los varones llegamos y nos sentamos, ¿no? Y comemos y no hacemos nada, ¿no? En la casa. Entonces es bueno hacer algo en la casa, tener responsabilidades, ¿no? Y no es, a veces le dicen saco largo, ¿no? Ya te uniste al club, le dicen, ¿no? Algunos así en son de broma. Pero no está mal unirse al club, ¿no? Porque ese es justamente el sacrificio que por amor nosotros hacemos por la dama. Algunos tal vez tendrán la responsabilidad de limpiar los baños, ¿no? Ir al mercado, ¿no? De hecho, yo tengo en mi casa esas responsabilidades, ¿no? Y no me avergüenzo, ¿no? Por supuesto, hay que hacer algo. Porque yo voy al mercado, yo soy el que ya tengo las personas donde voy a comprar, hago todas esas cosas. Y también en la limpieza, ya tengo mi responsabilidad, ¿no? Porque no es un asunto de ver, ordenar y que todos hagan, porque no es así. El amor va al sacrificio, ¿no? Y eso es lo que nos está demostrando estos pasajes de la Biblia. En realidad, la Biblia es muy interesante, ¿no? Nos da deberes muy importantes. La esposa hace también este sometimiento, no es tan sencillo, pero hacer todo lo que el varón se le está pidiendo tampoco es simple, ¿no? Es muy profundo, muy complejo. Dice que tenemos que amar a nuestra esposa, porque todo esto es amar, ¿no? Todo esto es amar. Amar a nuestra esposa como si fuese a nuestro propio cuerpo. Así es. Amarnos como a nosotros nos amamos, porque nadie odia a su cuerpo, ¿no? Sino que se ama, a no ser que esté enfermo. Claro, ese se puede decir que es el clímax del cumplimiento de la ley de Dios, ¿no? Y del gran mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si a mi esposa, ¿no? De hecho,
porque ya es una sola carne también cuando se casan, y eso dirá los pasajes siguientes, porque van a hablar y va a recordar el matrimonio que sucedió en el Edén, que los dos ya no son dos, sino ahora son una sola carne. Entonces, al ser una sola carne, de hecho se manifiesta que el amor que yo le prodigo a ella es un amor especial, ¿no? Debe ser lo más sublime, ¿no? De mi relación con cualquier persona, debe ser lo más sublime para con mi pareja, para con mi esposa. El tiempo nos va a ganar, pero creo que hay una parte importante aquí para hablar que tiene que ver justamente con esto que señala el versículo 30 y 31. El llegar a ser una sola carne, que está muy relacionado, o mejor dicho, directamente habla de la vida íntima de la pareja, ¿no? Esta vida íntima hoy en día ha sido tan tergiversada a tal punto que se dice, no, el sexo no es la prueba del amor. El sexo tú le puedes dar a uno, al otro, a quien sea, y al final esa no es la prueba del amor, ¿no? O sea, de otras maneras se prueba el amor. Claro, pero el sexo es algo que tú compartes con quien sea. Claro, porque algunos dicen, si me amas, demuéstramelo, ¿no? Pruébamelo. Dice, la prueba del amor, la relación sexual. Yo creo que está completamente equivocado, ¿no? Claro, pero el punto mío es el siguiente. El punto que estoy llevando es, mira, si digamos el sexo se convierte en algo tan liviano, ¿no? Entonces le dan a quien sea, realmente pierde el valor. Pero me parece que en la Biblia, en realidad, la prueba máxima del amor es justamente esta vida íntima. Así es. Sí, dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio, la entrega, porque no le deberías de dar a nadie más, solamente a la persona con la que tú te casas. Le dices, ok, yo te amo, y porque yo te amo, te voy a entregar lo que a nadie más le he entregado, a lo que a nadie más le entregaré, por eso te entrego a ti esto. Es verdad, porque cuando uno lee, porque aquí se cita Génesis 2:24, que dice, dejará a su padre, a su madre, ¿no? Porque ahora el amor principal ya no es para con ellos, sino ahora va a ser con la esposa, dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, está ocurriendo el matrimonio en el Edén, y los dos serán una sola carne, ¿no? Que se refiere a esa unión, pero no es solamente sexual, ¿verdad? No, pero lo implica también, claro, lo implica. Y es ese proceso, ¿no? Uno tiene que dejar al padre y a la madre, se casa y después ya pueden venir las relaciones sexuales. Siempre va a ser ese proceso el ideal divino. Y también para que nosotros vivamos de forma mejor, tranquila, porque cumplir los designios de Dios siempre será lo mejor, ¿no? Ahora, yo traía este tema aquí a flote, Joel, porque este es un gran problema en nuestra sociedad. En nuestra sociedad, muchas parejas acaban separándose, acaban divorciándose por problemas de intimidad. Entonces, mira, es interesante ¿cuán importantes algunos consejos, tal vez? No indicaciones, porque cada persona, cada familia creo que encuentra sus maneras, pero hay principios generales. Por ejemplo, el sexo es una bendición. Así es. Y algunas cosas que nos pueda decir sobre eso para nuestros amigos, ¿no? Sí, solamente quería comentar también en relación a eso, que la cultura de cuando vivía Pablo, en la cultura romana, era también muy similar, ¿no? Porque los mismos judíos podían separarse si no les gustaba alguna cosa de su esposa. Era fácil. Y uno podía casarse con otra persona. Hay algunos escritores que dicen que hasta uno podía casarse ya con la 14ª esposa, ¿no? Y después la dejaba, porque era fácil el tema del divorcio. Hoy día estamos así también. Es muy fácil. Pero si nosotros aplicamos aquí estos principios que nos están diciendo la palabra de Dios, yo creo que la relación familiar, la relación entre los esposos sería mucho mejor. Una mujer que se someta por amor, ¿no? Manifieste respeto, y eso también es muy importante, ¿no? Manifestar respeto no en el sentido de servilismo, sino en el sentido de admiración también por el esposo. Pero es una admiración que nace del amor. Y por el otro lado, el esposo que también manifieste actos de sacrificio, de amor por su pareja, de constante demostración de amor, ¿no? Yo creo que acabaría muchos divorcios, ¿no? O sea, se terminaría el divorcio, ¿no? Las parejas continuarían constantemente ya casadas, ¿no? No había tanto este problema del divorcio que hoy día lo hay, ¿no? Porque hoy día el matrimonio está banalizado, ¿no? Es decir, yo me puedo casar hoy día y me divorcio al día siguiente
y no hay problema. Y yo si quiero me caso, o si yo ya no quiero, yo no me caso. Más bien está de moda el hecho de no casarme hoy día, ¿no? Así. Especialmente en los países donde hay mucho secularismo, donde el secularismo está muy fuerte. Las parejas ya no quieren casarse, no quieren tener hijos, ¿no? Es una vida más centrada en uno mismo, ¿no? Porque cuando tener un hijo implica, pues, un sacrificio también para otro ser, ¿no? No quieren casarse, quieren vivir una vida más dizque ellos, de libertad, ¿no? Pero es más una vida centrada en uno mismo y egocéntrica, ¿no? Pero uno no halla la felicidad allí, ¿no? La verdadera felicidad se halla en seguir la palabra de Dios, en unir también su vida con otra persona, ¿no? Que es parte de la voluntad de Dios, ¿no? Así es, porque uno encuentra la felicidad en el amor, y el amor yo creo que podríamos resumirlo en 1 Corintios 13. 1 Corintios 13 está la mejor descripción de lo que es el amor, ¿no? Que no busca lo suyo, sino busca la felicidad de la otra persona. Bueno, Dios permita que nosotros podamos hacer eso, y con seguridad si todo eso ocurre, incluso la vida íntima va a mejorar, van a disfrutar de lo que Dios quiere que se disfrute en el hogar en su plenitud, de esa relación intelectual, sentimental, de esa relación íntima, de esa relación con la sociedad. Eso es lo que va a pasar. Ahora, solo para cerrar, porque el tiempo ya se nos ha ido, queridos amigos, antes de que Joel nos dé algunas palabras finales, yo quería decirles que esto también tiene que pasar como comunidad. O sea, la iglesia tiene que vivir esta experiencia de sometimiento. La iglesia tiene que ayudar a las personas a ser limpiadas, a ser lavadas, a ser santificadas. La iglesia es el instrumento que Dios usa para que la persona sea presentada delante de Dios sin mancha y sin arruga, lo más hermosa posible. Por eso, cuando tú llegues a una iglesia donde te dicen, nosotros te aceptamos acá y no queremos ningún cambio en tu vida, ten cuidado, esa no es la iglesia del Señor. La iglesia de Dios es, ven acá, que aquí sí queremos cada día mejorar tu familia, mejorar tu salud, mejorar tu vida. Cada día tienes que desarrollarte, ser mejor persona, porque ese es el trabajo de la iglesia de Dios en este mundo. Únete a ese gran grupo de personas que cada día crece y se desarrolla para ser más semejante a su Señor. Y Dios te bendiga muchísimo. Vamos a escuchar ahora unas palabras de cierre de Joel y luego yo estaré haciendo una oración para cerrar el programa. Tal vez solo referirme a Apocalipsis 21, donde está el cielo nuevo, la tierra nueva, y Juan ve la santa ciudad, la nueva Jerusalén, ataviada, dice, como una esposa hermoseada para su marido, porque ahí está la iglesia, lista para la boda, se podría decir, ¿no? Y oí una gran voz que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres, Él morará con ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y la mejor forma para que nosotros podamos ser, pues, como esta iglesia que está preparada, sin arruga, sin mancha, es tener a Cristo diariamente en nuestra vida. Porque es Cristo el que nos va limpiando, el que nos va purificando. Y en esa medida de crecimiento también espiritual, que la Biblia le llama santificación, en ese proceso, uno es perfecto en el lugar de crecimiento que uno está. Si uno está en Cristo, ¿no? Va creciendo. Es verdad, uno va viendo que hay tal vez cosas que cambiar y hay luchas, pero uno va creciendo poco a poco y es perfecto en el nivel donde está. Así que Dios nos ayude a estar en Cristo, porque la clave de todo esto es que Cristo pueda vivir en nosotros, ¿no? Amén. Queridos amigos, vamos a orar. Por favor, acompáñenos ahí con esta oración. Padre querido, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella tú nos das tantos mensajes prácticos para nuestra vida, pero al mismo tiempo muy prácticos también para la iglesia, porque como iglesia también tenemos una función importante, como esposos, como esposas. Cada persona cumple una función importante también en sus familias. Por favor, Señor, te pedimos que tú puedas ayudarnos a cumplir esto que nos pides a cabalidad. Permite que nuestras esposas, puedan hacer lo que tú deseas que hagan. Y a nosotros que somos los varones, los esposos, permítenos, Señor, también hacer lo que tú quieres que hagamos. Danos esa fuerza, ese valor para cumplir esto. Por favor, te pido, Padre querido, que también en esta hora tú puedas responder a nuestros amigos que están pasando un momento de dificultad. No sabemos nosotros qué situaciones viven cada uno. Tal vez una esposa maltratada, capaz un esposo maltratado, capaz una familia a punto de desintegrarse, con tantas necesidades, suplicándote, Señor, sé propicio a nosotros. Gracias porque les estás llevando este programa, Señor.
Pero además te pediría que por favor obres de forma milagrosa y alguna persona se acerque a ellos, que busquen ellos una iglesia, que encuentren un lugar para que reciban el apoyo necesario. Por favor, responde a sus pedidos de forma real. Te pedimos que obres en la vida de ellos. Señor, todo esto pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, este fue su programa Diálogo Abierto. Los esperamos la próxima semana. El Señor los bendiga. Efesios, una carta impresionante. Espero que estés disfrutando. No sé si tienes todavía algunas preguntas o interrogantes, pero Efesios es como subir a la cima de la montaña para ver desde allí todo lo que el Evangelio puede hacer en tu vida. Miras al Señor Jesús, miras la parte tuya, miras el Espíritu Santo, cómo trabaja, miras a Dios el Padre, qué es lo que está haciendo, por qué la iglesia existe, para qué existe, cuál es tu función dentro de la iglesia. Espero yo que estés disfrutando de los estudios de este trimestre. Y si tú lo estás haciendo, por favor, comparte este enlace para que otros también puedan disfrutar junto contigo del estudio de este maravilloso libro escrito por el apóstol Pablo, el libro de Efesios.